a los amigos cibernautas que están conectados por ahí. Quisiera hacer un comentario que se puede extender un poquito por el tema. Quisiera dar algunas explicaciones por algunas malas interpretaciones que se dan de algunas noticias, sobre todo de un reportaje que se hizo en el periódico Vatican News, que tiene sede en el Vaticano. Es el periódico oficial del Vaticano, de hecho, y salió una información sobre el trato de los migrantes haitianos en este país. Ya brevemente decía en la mañana hoy Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, que en ese reportaje hubo mucha exageración, se exageraron muchas cosas. Es asunto que comparto con Monseñor. Sin embargo, hay otras cosas que quisiera tratar aquí, porque creo que podemos llamar la atención al respecto. Y es lo siguiente. Tendríamos que primero varias preguntas. La primera sería, ¿y qué es Vatican News? Vatican News, ese periódico, ¿verdad? Del que hasta el pastor Ricardo Nieves, siendo pastor evangélico, habló de la Iglesia Católica sin saber de eso, y del periódico habló de eso por la noticia, por la relevancia. ¿Y Ricardo Nieves, pastor? Sí, pienso que sí. Okay. Entonces, a propósito entonces, quisiera tratar ese tema desde el punto de vista, primero, del reportaje, por qué se hizo, quién lo hizo y quién es responsable, básicamente. Porque cuando vemos una noticia que sale desde el Vaticano, de un periódico del Vaticano, automáticamente entendemos que eso es el Vaticano. Y de ahí para allá todo lo que venga es el Vaticano. Como pasa con la iglesia, cualquier cosa que se haga, un obispo, un sacerdote, eso es la iglesia. Entonces, también como le decía a Ureña ahorita que en un reportaje de La Palabra Hoy, Chicago Express, hablaba de esa importancia de moral y cívica. También hice varios reportajes, justamente uno de ellos hablaba de la confusión, de que hay gente que le gusta pescar en río revuelto y que la confusión. Y también hablaba en otro escrito que hice sobre las fuentes fidedignas, de dónde vienen las cosas y obtener la fuente para saber qué tan real sería. Entonces, Vatican News es una agencia de noticias, periódico digital, básicamente, que se desprende del Vaticano, viene de un discaterio que se llama Discaterio de las Comunicaciones y que lo encabeza un periodista. ¿Qué es un discaterio? Es como un discaterio, es como un ministerio. Por ejemplo, recuerden que el Vaticano... ¿Un ministerio del Vaticano? Sí, sí. El Vaticano es un estado y tiene entonces como los gobiernos, tienen ministerio, aquí en este caso en nuestro país, el Ministerio de Educación, Industria y Comercio, pues allá lo hay, se llaman discaterio. Para la fe, para la familia, para las comunicaciones. En el discaterio para las comunicaciones, entonces tiene como base varios medios. El Observatore Romano, que es un periódico también de circulación en Italia, básicamente, y en Roma, y en el Vaticano. También un canal de televisión, y tienen esta página Vatican News, que tiene que ver con noticias. Ahora, ¿qué tipo de noticias aborda esta página? Noticias directamente que tienen que ver con el Santo Padre. Cada cosa que el Papa haga, ese periódico hace la reseña. También con noticias que tienen que ver con la iglesia local, en Roma, en Italia. También con la iglesia a nivel mundial y otros elementos que básicamente trata este periódico. Entonces, para cada uno de esos elementos tiene gente que son especialistas en la materia. Por ende, el encargado de ese discaterio no es ni un cardenal ni un sacerdote, sino un periodista. Porque lo que se busca es comunicación. Y los sacerdotes, aunque hay periodistas, pero no tienen quizás la maestría que tiene un periodista como tal, dedicado 40 años a esto, como es el director, que se llama, bueno, se me va el nombre por el momento, pero es un italiano, el que dirige el periódico como tal, ese discaterio. Y entonces se hizo un reportaje que lo hizo la periodista Greta Giglio, también italiana, de un reportaje de una investigación que ella hizo con una monja aquí en Dominicana y un sacerdote que estaba en el Centro Montalvo, que creo que ya no está. Estuvo hace como 2 años. Entonces, el Centro Montalvo se desvinculó de exactamente, sí, de esa información, porque ahí el sacerdote dijo cosas que él entendía, ¿verdad? Pero bueno, es lo que dice la información. Ahora bien, es un periódico que da una información. Lo sabemos aquí y en la China, que en los periódicos hay periodistas que te dan la noticia y son responsables de la noticia los periodistas. De hecho, por ejemplo, en este medio que estamos nosotros,
Yo soy responsable de lo que digo. Si aquí yo dije algo que viene una demanda, no es para Amaury y para Cabo Express, viene para mí personalmente. En caso de la periodista, ella responderá. Ahora, ella es una enviada del Vaticano a cubrir noticias en una línea específica y muy específica. Ella cubre los conflictos políticos y sociales en todas partes del mundo donde la iglesia entiende que puede haber injusticias. Entonces, ella estuvo la semana pasada en su reportaje sobre Siria, lastimosamente de la gente que sufre los embates de la guerra. Ella, por ejemplo, ha hecho noticias en base a Gaza y los niños, este desastre que hay. Y esa información la recaba. Y vino aquí y habló con esta monja que le dio esta información. E hizo este reportaje, donde ella exagera cuando habla de más de 1 millón de refugiados. Entonces, es una palabra mal utilizada en el sentido de lo que significa refugiado, ¿verdad? Porque aquí no hay refugiados. Correcto. Aquí hay migrantes. Como nosotros a veces como dominicanos que le decimos entonces que aquí hay invasores. Lo hemos dicho como dominicanos. Lo están invadiendo, tampoco hay invasores, hay migrantes o inmigrantes, dependiendo. Entonces, ella habla de refugiados, obviamente exagera y se equivoca en ese término. Sin embargo, ¿por qué ella habla de refugiados? Por la palabra refugiado la utilizó la monja que ella entrevistó. Y la monja hablaba de refugiados por la siguiente razón, que es donde viene el asunto. Y esa palabra tan mal utilizada que condenamos, ¿verdad? Entonces, la monja dice que ella cuando en la frontera o en algunos pueblos, cuando se deportan esas personas o las embarazadas recién paridas, ella ha tenido que, con un grupo de monjas también, darle auxilio a los niños de las recién paridas, de las embarazadas, inclusive darle, algunas llegan a punto de parirse y tienen que buscar médicos y colaborar con esto. Entonces ella dice que llegan como refugiadas, porque vienen corriendo del desastre que hay en Haití. El título del artículo es 2 infiernos, un solo pueblo. Se llama así. Eso también, ese título tiene incorrección. Exactamente. Entonces, ahora, ¿de dónde viene ese título? De la siguiente manera, porque también se exagera el título porque no es lo que se da generalmente. Puede darse en un caso, y ella planteaba, por ejemplo, un periodista decía, bueno, cuando una familia vive en un barrio haitiano y las bandas llegan y hacen los desacatos de siempre, matan 20, 25 y logró salir uno corriendo, y andamos embarazadas, una pareja de esposos embarazados y 2 niños salieron corriendo y lograron cruzar la frontera y aquí llegaron al hospital porque se pusieron mal, deportados otra vez. Te dicen, ellos salieron de un infierno y cayeron en otro infierno porque van para atrás. Se refiere a esa parte, obviamente no son quizás la minoría. Por eso hemos utilizado ese término que también condenamos. No debió utilizarse. Sin embargo, cuando vamos al reportaje, nos encontramos con algunas verdades que queremos tapar el sol con un dedo. Dice el reportaje, por ejemplo, que las embarazadas, que entre abril hasta esta fecha que vamos, unas 2.000 personas llegaron a los hospitales dominicanos a recibir ayuda y de ahí salieron presos unos 700, porque andaban sin documentos. Y entre ellos 200 haitianas. Es decir, embarazadas que van a parir, parieron y deportar, con ti muchachito, sin averiguar si está deshidratado, deportar. Y ese es un trato que obviamente es inhumano. No se da la mayoría, ni se da siempre, pero se ha dado. Otra cosa es también que cuando se sale la camiona, dicen ellos que hay una deportación masiva, salen a recoger en camiones, en todas partes donde la encuentran se lo llevan. Tampoco hablamos mentiras, realmente, no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto, cuando la camiona se para y los pobres pití salen corriendo porque andan sin papeles y si lo montan para la camiona se van. Y donde lo llevan, a la carcelita que lo llevan, no sé si alguno de ustedes ha estado ahí, no sé si ha estado ahí, una carcelita más o menos para 20 personas y meten unos cuantos. Como pasa con los presos. Meten unos cuantos. Como pasa aquí con los presos. Como pasa con los presos aquí. Entonces, también se hace referencia a ese tipo de trato que, aunque no debería ser, ¿verdad? No debería ser. Obviamente, hay que ver la realidad que estamos viviendo nosotros. Otra cosa que hablaban también ellos es de que a veces ni comida le dan, ni agua. Eso también se ha dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, dice un periodista que abordaba y trabaja también para el medio de Vatican News, decía, la intención de la noticia no es ni atacar a Dominicana, ni mucho menos. La intención de la noticia es lo que hace la iglesia con ese tipo de noticias, llamar la atención a quienes se hacen de la vista gorda. Porque, por ejemplo, para la comunidad internacional pudiente, llámese los países del G20, del G8, los países más fuertes del planeta, Haití es significante. Ahí no hay nada que buscar. Por ende, no tiene importancia
Haití solamente ha sido noticia en el 2010, cuando vino el terremoto, porque como se presentó una crisis humanitaria lamentable en Haití, entonces ahí aparecieron las ayudas y fueron auxilio. Pasó la crisis, se olvidaron de Haití y Haití no vuelve a sonar. Si usted busca en cualquier medio internacional de envergadura, Haití no suena por ningún lado. En el único periódico del mundo de trascendencia mundial que suena es en Vatican News. ¿Por qué? Porque llama la atención, porque se publica en varios idiomas y en todos los países que hay católicos, que son muchos en el mundo, y llega la noticia. Y es probable entonces que por esa vía se logre llamar la atención para que los gobiernos den la cara. Decía también la información que aparte del maltrato que a veces da el gobierno, porque no hay una política migratoria, y hablaba de las 15 medidas que tomó el gobierno dominicano al respecto, y nosotros sabemos si de la política migratoria en este país funciona, sabemos nosotros, ¿verdad? Y es una triste realidad. Bueno, de hecho el presidente y los 3 ex se juntaron para tratar de ver si hay un plan de migración, porque el que está no funciona. Por algo se juntaron ellos. Entonces, no se menciona para nada la trata de humanos que tenemos nosotros en este país, porque todo el mundo sabe que aquí hay una trata, porque esa morena embarazada y vienen a parir, no vienen por los montes a parir. Esa la pegan frente al hospital. Esa 10 diarias en qué maternidad, esa 30 al mes en el seguro, no vienen de a pie, llegaron ahí. Esa la traen y la pegan ahí. Hay un comercio con eso, donde ya son las víctimas, lamentablemente. Entonces salen de allá buscando, porque allá no hay condiciones. Porque la verdad es esa, es un infierno. Ahí sí, el infierno es Haití, y estamos claros con eso. Y ellos, los haitianos, nos estamos justificando para que no se diga, Raimundo es pro haitiano, estamos justificando. No. Estamos diciendo que ellos están viviendo una situación muy difícil, que no se la deseamos a nadie. Y cuando usted está en esa situación y quiere salir huyendo para salvar su vida, usted coge para donde esté más cerca. Y para coger agua, por 3 costados, coge donde hay tierra y arranca para acá. Obviamente se encuentra con gente que le vende sueño y le dice, yo puedo llevarte. Y le quitan no sé cuánto, pero lo traen. No uno, no. Hemos visto la noticia, 20, 15, 17, 18, con una jipeta. Militares involucrados, de todo eso. Una banda, ¿verdad? Una mafia de trata de personas haitianas. Eso lo sabemos. Y aquí deportan, qué sé yo, ¿cuántos miles? Pero tenemos más de 1 millón, ciertamente lo hay aquí. Yo pienso que sí. Ahí se habla de 1 millón de refugiados. Yo digo, la palabra refugiado está muy mal dicha, sería migrante, pero de 1 millón pasa en este país. De 1 millón pasa. Y tanto los días recogiendo, pero eso no se ve. Y quisiera también concluir con una partecita. Bueno, también decir que al final, ¿verdad? Como conclusión, el Vaticano dio la noticia, no, un periódico del Vaticano. Es el periódico oficial del Vaticano, pero ni fue el Papa, ni está firmado por el Papa el artículo, ni fue la iglesia como tal. O sea, no es una cuestión de que la iglesia dijo, hay un documento, miren, eso lo manda la iglesia a todos los países del mundo. Es una noticia. Y como noticia se trata, una noticia que salió del Vaticano, una noticia de una investigación. ¿Qué pasa con eso? Que usted como país puede decir, no, espérese, eso no fue así. Y puede entonces, tiene derecho a réplica, porque es una noticia, es una información de un reporte. Usted puede, no, mire, eso se equivocó aquí, acá, como lo ha planteado el embajador Víctor Suárez, de que tiene planes de decirle, venga acá, espérese, eso no es así, por esto. Sin embargo, cuando usted viene a una monja que está en la frontera trabajando con migrantes, con niños, con paridas, durante 2 o 3 años, viviendo ese drama, así, en carne propia y cruda, es difícil que usted le diga a ella, no se maltrata, cuando está todos los días tratando con gente maltratada, porque lo está tratando. Entonces, la iglesia, todo el mundo lo sabe, a través de los jesuitas y esa congregación de esas hermanas monjas, a través de la frontera tienen centros de ayuda para los deportados, para los que llegan deshidratados y le dan su primer auxilio y luego lo envían a su nación, porque no lo mandan para acá, sino para su nación, y cuando hay posibilidad, cuando ya están, si son niños, por ejemplo, lo tratan, y si no hay forma, son huérfanos, se quedan con ellos, le dan educación y le sacan papeles, ¿verdad? Para que no sigan, lamentablemente, para poderlo llevar adelante, porque son personas. Entonces, ¿a qué viene esto? Eso no es en Dominicana, eso no es aquí en este país que la iglesia hace eso. La iglesia católica, desde su fundación, tiene lo que llama, a partir del Vaticano II, opción preferencial por los pobres. Y eso hay que entenderlo desde el punto de vista de Jesucristo. Jesucristo
cuando hablaba de quién va a ganar el reino de los cielos, en el capítulo 25, desde el 31 al 46 de Mateo, él habla de eso y dice que estarán a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos, y diciendo que a la derecha estarán los benditos de mi Padre, porque me dieron de beber cuando tenía sed, me dieron de comer cuando tenía hambre, me acogieron cuando estaba desesperado, cuando llegué como forastero, cuando estaba desnudo me vistieron. Y le dirán ellos, pero ¿y cuándo fue eso, Señor? Porque cuando lo hiciste con uno de esos pobres, de esos pequeños, también lo hiciste conmigo. Es decir, que Jesús siempre ha visto al pobre como preferencial. Y no está diciendo con esto que el rico no se ha llamado al reino de los cielos también. Pero el que no puede defenderse, que tiene que salir corriendo porque no tiene para dónde coger, a eso la iglesia le llama pobre y tiene preferencia por ellos. Por eso entonces el inmigrante, donde quiera que vaya, en cualquier parte del mundo, la iglesia lo va a estar defendiendo. Miren ahora con este desastre que está pasando en Estados Unidos y Donald Trump que ha enviado la guardia a California, la iglesia se pronunció antes de eso. Esas medidas son duras, presidente, y mandan a callar la iglesia, pero se lo dijo. Y de hecho está demostrando que son muy duras. Pero sigan adelante, son soberanos y la iglesia no puede meterse en eso como tampoco puede meterse aquí a dictar cómo hacer las cosas. Puede sugerir, nada más, como lo ha hecho. Entonces, finalizando. ¿Por qué el reporte? Para llamar la atención sobre lo que está pasando en Haití. ¿Por qué Haití? Porque es el país más pobre de América. De la bolita inmunda. De la América, por lo menos. ¿Por qué entonces la periodista? ¿Por qué? Porque es especialista en hacer este tipo de reportes en diferentes partes del mundo. Y Vatican News lo hace para llamar la atención de esa gente que no tiene que gritar por ello. Y Vatican News no es el Vaticano, es un periódico del Vaticano. Entonces, ya sabiendo esto, que se sepa, no estoy hablando ni en nombre de la Iglesia Católica, ni en nombre de un sacerdote, estoy hablando una opinión personal en base a la noticia que yo vi y a lo que he leído al respecto. Para que no se diga, Raimundo está diciendo que la Iglesia, no, estoy diciendo lo que la Iglesia hace a nivel mundial, ¿verdad? Por lo que he investigado y por qué se hizo este reporte. Básicamente, esto quería aclararlo. No es que la Iglesia Católica está a favor de que llenen a Dominicana de Haití, de haitianos. No, para nada. La Iglesia sabe y respeta los derechos de cada quien. Ahora, siempre ha abogado por la dignidad de las personas. Y hemos dicho aquí eso y es nuestro norte a seguir. Hay dignidad en las personas. Eso que vienen haitianos aquí, algunos logran cruzar la frontera desesperados porque si no los matan por el desastre que hay allá. Y otros porque un grupo de dominicanos son los que lo traen. Porque se lucran de eso. A esos sí, es que nosotros tenemos que hacerle fuerza. Traidores de la patria. Traidores de la patria, sí. Bueno. Hasta aquí este comentario.